Continuem a Set al dia. Tenim amb nosaltres a l'escriptor Alfonso García, que ve a presentar así en Valencia el llibre Entre el odio y la venganza. El tenim ya así. Alfonso, muy buenas noches. Bienvenido a Set al día. Entre el odio y la venganza es el título de su 10º libro que presenta mañana en el Corte Inglés de la Avenida de Francia. ¿A qué hora aproximadamente? A las 19 horas. A las 7 de la tarde. Entre el odio y la venganza. El título es cuanto menos evocador. Nos dice más o menos por dónde irá el argumento de la historia, ¿no es así? Vamos a ver si es cierto que lo dice. Muchas gracias ante todo y buenas noches a todos los valencianos. Entre el odio y la venganza el título es duro, porque yo pretendía que expresara de una manera total las dos pasiones que estuvieron vigentes durante un conflicto civil como el nuestro entre el año 36 y el año 39. La venganza, el afán de venganza adherido al odio como la lapa o el lique se agarran a la roca, van indisolublemente unidos. Y entre esos dos sentimientos tan potentes, la labor meritoria, humanitaria de buenos samaritanos, de los delegados del Comité de Cruz Roja, que vinieron a aliviar el dolor de los dos contendientes. ¿Qué podemos encontrar entonces en el libro, don Alfonso? Pues si yo tuviera que resumirlo de una manera sencilla, diría que el libro es una visión nueva de la Guerra Civil Española. Se han escrito cientos de miles de páginas sobre ella, en torno a 20.000 publicaciones, películas, artículos, etcétera, con caracteres muy diferentes, pero desde la perspectiva humanitaria, que yo sepa, ninguno. Entonces, el libro afronta la Guerra Civil Española desde la perspectiva humanitaria, a la luz de la documentación generada durante los 3 años del conflicto por los delegados del Comité Internacional de Cruz Roja, documentación que se conserva en la actualidad en los archivos del Comité Internacional en Ginebra, y en menor medida está basado también en los archivos de Cruz Roja Española en Madrid. El subtítulo del libro, el Comité Internacional de la Cruz Roja en la Guerra Civil Española. Tal vez la Cruz Roja sea la gran olvidada en toda la historia, en todo lo que se sabe o no se sabe de la Guerra Civil Española, don Alfonso. Bien, yo creo que sí. Se creó el concepto en el año 2007, a partir del año 2007, de la memoria histórica, algo que me parece importante, recordar el pasado para no incurrir en los errores que cometimos, pero nunca con afán de revancha o de venganza, ¿no? Se creó ese concepto y se trató de recordar el pasado, creándose el Centro Documental de la Memoria Histórica, que se nutrió en parte con estos archivos que yo le estoy diciendo. Sin embargo, de los buenos samaritanos, que así fueron calificados por algunos corresponsales extranjeros de los que cubrieron la Guerra Civil Española, que fueron los delegados del Comité Internacional, han sido los grandes olvidados. Yo creo que un concepto de la memoria histórica justo, cabal y leal con la verdad debería haberlos considerado, homenajeado y tenido en cuenta, en vez de estar poniendo encima de la mesa, como seguimos poniendo hoy en día, y perdedores, ¿no? 80 años después, a quién ganó, a quién perdió, cuáles fueron muertos más dignos, cuáles fueron muertos menos dignos, ¿no? Pero para homenajear a la Cruz Roja ya está usted, porque creo que, bueno, este libro ya habla de la Cruz Roja y el anterior también habla sobre ellos, es decir, que usted ya está homenajeando la labor humanitaria de esta organización. Bien, sí, a mí es un homenaje de carácter personal, a mí me gustaría que fuera un homenaje público, por eso me siento muy orgulloso de que la Cruz Roja Española en la provincia de Valencia esté representada mañana en la presentación del libro a través de su presidente, don Rafael Gandía, porque es una manera de hacer ese homenaje con carácter público, sencillo y modesto, pero no deja de ser un homenaje público que se hace en la ciudad de Valencia. Tengo entendido que usted tardó en escribir aproximadamente 3 años este libro, Entre el odio y la venganza. Lo comenzó a escribir en 2014 y para ello tuvo que revisar 13.000 documentos en francés, además de los 300.000 documentos más o menos que se conservan sobre la Guerra Civil Española. Fue un trabajo costoso, imagino.
Bueno, laborioso, pero como es trabajo de un jubilado que pretende tener un envejecimiento activo y fructífero para él, pues no lo puedo considerar como un trabajo. Efectivamente, los documentos custodiados en el archivo del CICR son en torno a 300.000, todos relacionados con la Guerra Civil Española, en torno a 400 fotografías, y yo de esos 300.000 analicé, como ha dicho usted, en torno a 13.000, están en francés, ya eso fue una tarea pues un poco más complicada para una persona pues que no lo habla fluidamente y que recordaba el francés de sus años jóvenes. Bien, esa fue una primera dificultad que tuve que superar. La segunda, la dificultad enorme de acceder al Centro Documental de la Memoria Histórica, donde se conserva una copia digitalizada de toda esta documentación, cedida por el Comité Internacional en el año 2008 al gobierno español, con el fin de que el gobierno español pudiera divulgar la labor del CICR. Esa documentación se entregó digitalizada y perfectamente catalogada, de manera que bien se podía haber colgado en Internet con carácter inmediato, pero 6 años después de cuando yo empecé a trabajar en ello, de haberse firmado el convenio, y hoy, 9 años después de haberse firmado el convenio, esa documentación sigue estando sin colgar en Internet. Me pusieron 1001 dificultades para acceder a la documentación. Al final he conseguido que me la enviaran digitalizada, yo disponía del catálogo y bueno, pues he podido terminar. Y la última dificultad ha consistido en poder crear un hilo conductor entre tantísima información deslavazada, variopinta, para que el libro tuviera fuera legible, tuviera una cierta amenidad, ¿no? El organizar tanta documentación diferente quizá fue lo más laborioso para mí. Respecto de la documentación que usted pudo investigar, pudo consultar, a los que tenía acceso, a los que no, tengo entendido que usted le envió una carta al ministro de Cultura al respecto, pues no sé, regañándole un poco, creo. Bien, con respeto y con educación le puse de manifiesto las dificultades que había tenido, sin concretar demasiado, me ponía a su disposición por si lo consideraba oportuno pedirme alguna explicación, y en un tono pues correcto y respetuoso, como digo. Me contestó diciendo que se lo pasaba al secretario de Estado de Cultura. Eso fue en el mes de febrero de este año, nunca más he vuelto a saber nada. Bueno, me imagino que también tendrá muchos temas que atender y esto estará un poco en la cola, ¿no? de todas las cartas que tiene que ir respondiendo. Me contaba usted antes de comenzar la entrevista que hay muchos trabajos de cine, literatura, que versan sobre la Guerra Civil Española, pero este pretendía ser uno más a añadir a esa lista, pero que tratase sobre el tema humanitario, porque a usted le parece que es un tema que debería conocerse más. Esto es lo que descubriremos los lectores cuando nos leamos. Yo creo que eso es lo fundamental. Y los lectores aprenderán o conocerán un poco mejor lo que significa el movimiento internacional de la Cruz Roja y sus valores fundamentales, el humanitarismo, que es el objetivo final de la institución, utilizando como herramientas fundamentales para obtener credibilidad en aquellos medios en los que presta su ayuda, utilizando, digo, como herramientas los principios de la neutralidad, la independencia y la imparcialidad. Eso quizás, si yo tuviera que extraer una idea del libro, diría eso, ¿no? El libro servirá para valorar esos valores de la institución, una institución no suficientemente conocida y tan importante ya tiene más de 150 años de vida. ¿Ha descubierto usted algo nuevo que no sabía o que desconocía sobre la Guerra Civil Española, don Alfonso? Bueno, pues hombre, he constatado, he sido yo, o me he sentido protagonista de la guerra en el sentido de que me he metido en papeles, en documentos, que probablemente muchos de ellos nunca habían sido tenidos en la mano por parte de nadie, salvo de aquellos que escribieron las cartas y las firmaron. Es decir, es sentir la historia desde dentro. Eso es lo que a mí, como escritor o investigador, más me gusta de lo que hago. He visto el odio y el afán de venganza
en los dos bandos, reflejado en escritos, plasmado en cartas. Esto es una realidad auténtica, ¿no? Y luego después he conocido un episodio del que no querría hablar demasiado, porque sería desvelar un poco hacer un las spoiler, tripas. ¿no? Que se llama claro, ahora. Entonces, pero uno de los episodios a los que dedico mucho espacio es un atentado que sufrió el delegado en Madrid del Comité Internacional, un médico suizo que se llamaba Henri Eni. Sufrió un atentado cuando viajaba en avión desde Madrid a Toulouse. El avión fue derribado por dos cazas, no diré de qué bando, fue derribado por dos cazas en la provincia de Guadalajara. Viajaban dos periodistas franceses, dos niñas, hijas de un íntimo amigo del presidente Azaña, y el delegado Eni, y el piloto y el radiotelegrafista. En el accidente murió uno de los periodistas franceses, Louis Delapré, un hombre muy conocido en aquella época, y sigue hablándose mucho de él, y hubo una gran polémica sobre el atentado. Yo he encontrado documentación en el Comité Internacional que aclara, sin lugar a dudas, cómo y quién produjo el atentado, ¿no? El que quiera saber algo más, que lo busquen en las páginas del libro, ¿no? Me imagino. El libro se lo dedica a sus 3 hijos y a sus 6 nietos. Me imagino que sobre todo para sus 6 nietos, que son los más alejados, ¿no? Que están de la Guerra Civil Española. Me imagino que será un libro didáctico, podríamos decir, para ellos. Bueno, vamos a ver. O para la juventud, ya no solo para sus 6 nietos, sino para la juventud en general. El libro tiene que ser leído por alguien al que le guste la historia. Hay mucha gente que colecciona libros de la Guerra Civil Española y que le sigue interesando a la Guerra Civil Española con independencia de la edad que tenga. Para cualquier aficionado a la historia. Es interesante, yo creo también, para todo el movimiento de Cruz Roja, voluntarios, socios, personal laboral. Cruz Roja a nivel de todo el Estado tiene una plantilla como de 9.000 trabajadores. Para todo ese mundo yo creo que el libro es muy interesante porque nos ilustra sobre las raíces de nuestra historia y eso nos permite fortalecer la identidad de españoles o fortalecer la identidad de miembros de la institución de la Cruz Roja. Y para vivir es fundamental saber quién es uno, de dónde viene y a dónde va. Creo que el libro tiene interés desde esa perspectiva. Y para los valencianos, si me permite, sí, por supuesto. Para los valencianos el libro tiene interés desde los siguientes puntos de vista. Primero, todos ustedes saben que Valencia fue sede del Gobierno de la República a partir del día 7 de noviembre del año 1936. También es importante la delegación que tuvo aquí el Comité Internacional, bueno, pues porque estaba aquí el Gobierno y los delegados se movían en los ministerios, en las más altas instancias, incluso con el presidente Azaña, el presidente del Gobierno, ministros naturalmente, autoridades militares y de otras instituciones, y Valencia tuvo por ese motivo una importancia fundamental. Valencia fue también muy importante porque acogió a un gran número de personas de toda España que fueron evacuadas a través del puerto de Valencia, de manera que, según los datos que yo he manejado, en algunos momentos la ciudad de Valencia llegó a acoger entre 200.000 y 300.000 personas que esperaban ser evacuadas o ser canjeados como rehenes, ¿no? Y luego, finalmente, pues porque en Valencia hubo algunos episodios de una negrura terrible, de los que yo hablo ahí bastante, porque he encontrado mucha documentación con él. Yo mañana lo iré a ver, en la prisión del antiguo y actual convento de Santa Úrsula, una cárcel tenebrosa durante aquella época. Yo hablo bastante de
de ella. Por eso creo que para los valencianos puede tener un interés especial. Pues de todo eso y mucho más se habla en este libro, Entre el odio y la venganza, de Alfonso García. Muchísimas gracias por haber estado aquí para presentarnos el libro. Mañana a las 7 en el Corte Inglés de la Avenida de Francia, por si alguien tiene curiosidad por saber mucho más y sobre todo para adquirir este libro. Bien. Gracias, don Alfonso. Muchas gracias, Carles, y muchas gracias a 7 Televisión.